Les damos las bienvenidas a José Abadi y a Bárbara Abadi. Bienvenidos. Claro, bienvenidos acá. Era la única manera de hacer terapia y que no nos cobren. Ay, por Dios. No estoy seguro. Que algo de acá nos vamos a llevar. Sí, ¿sabés que cuando termina, bueno, chau, chau, tomá, te dejo acá la factura? Bueno, bueno, ¿cómo andan? Bien, contentos de verlos a ustedes también. Qué bueno. Me encanta porque se vinieron papá e hija engamados. Me gusta que hayan venido acá a la tele ¿Hubo una engamados. charla? ¿Qué te vas a poner? No. ¿Qué te vas a poner? ¿Estamos engamados? No me Y digas. sí, poco, mirá con los los verdes, tonos. con los marrones, están re... Sí, están re engamados. ¿Cuál fue la charla previa a venir acá? Hablo de padre e hija y de dos ¿Estás profesionales. seguro que querés ir, pa? ¿Te parece de ir a ese programa? No, mira, después de conocerlos a ustedes y después de la amistad también que nos reúne, Julián, y de la calidad con que hacen las cosas y que hacen las cosas... No, es que yo pensé que ahí no ibas a venir, por eso, no, pero sí. No apareció esa duda, no, para nada. Y me pareció que era un lindo lugar donde poder conversar de este Ay, proyecto sí. que estamos llevando a cabo. Y vos hablabas de Alejandro Romay, la persona que produce esto que que hemos armado y que Sí, sigue este fin claro, de semana, Teatrix. es Mirta. Claro, es Mirta Romay, Mirta Romay con Teatrix, ¿no es Con cierto? Que va a Teatrix, estar en que la es la hija de plataforma. Alejandro y que es nada menos que el relato, una especie de conferencia teatralizada, Sí. teatralización conferenciada, donde cuento el Edipo Rey de Sófocles, pero de un modo que mezcla ciertos géneros, con ciertas sorpresas, con ciertos datos agregados que tratan de convertir ese relato en algo dinámico, divertido, apasionado. La gente tiene la fantasía que la tragedia griega, y nada menos que Edipo Rey, que es Sí. la madre de la La tragedia. madre del psicoanálisis también. Exacto, La sí. madre, el padre y la tía abuela, Sí. o sea... Tiene hola. una familia amplia, tenés Sí. razón. No Sí. solamente generó al teatro occidental, sino también a Freud. Bueno, ¿creen que es un bodriazo de 800 páginas, que no se entiende nada? Sí, muy técnico. Bueno, no. Para empezar son 60 páginas, pero además es apasionante. ¿Sabés lo que decía García Márquez del Edipo Rey? Que es el policial detectivesco más apasionante que había verdad. leído. Lo que se va descubriendo, lo que aparece. Claro. Y nosotros le agregamos sentidos que están detrás de lo manifiesto, el conocimiento, el saber de uno mismo, el desafío al poder, el tema nada menos que del incesto y el parricidio, la identidad donde está, y eso tratando de entenderlo desde el hoy. Darnos cuenta que no es verdad que la tragedia griega pasó hace mucho y hoy no tiene nada que ver con nosotros. Claro, como un Actualísimo. clásico de Shakespeare, digo, que Totalmente. escribió hace mucho, pero si uno lo lee puede actualizar porque se sigue viviendo esa manera de sufrir y de vivir. Yo te diría que uno siente a veces que en la tragedia griega, y no solamente en el Edipo Rey de Sófocles, sino se la considera la principal, sino en las otras tragedias griegas, Siete contra Tebas, Antígona, Electra, en fin, tanto la que escriben Esquilo, Eurípides, estaba ya todo dicho, uno sentía. Ahora, él mencionó algo interesante, resulta que nació Shakespeare y de nuevo dijo todo de un modo maravilloso y nuevo, ¿no? Creo que efectivamente mencionaste como dos polos que tienen una atracción... Pero ¿y hacia dónde vamos? Digo, porque lo que estamos hablando es algo que ya está hecho. Después me van a tener que contar esta chica que no se quede muda. No. Les pido, por Está favor. esperando que hable papá y después Bueno, se no, después me van a despacha. explicar toda la dinámica arriba El del motivo escenario. por el cual le pusimos el nombre Bárbara se es lo porque va a nunca contar. se queda mudo, te digo. Tranquila. Bueno, nunca se sabe. Pero bueno, mi pregunta era hacia dónde íbamos con esto de que estamos nombrando ahora, de la evolución del mismo tema, porque siempre recaemos en lo mismo. Bueno, es un poco lo que vos decías de los clásicos, y no soy muda. Perfecto, no, Los yo te quiero... clásicos son, ¿no? Siempre se puede extraer algo y son atemporales en un punto y siempre tienen actualidad. Sí. Y uno puede interpretarlos y tomar distintas aristas. Está el Edipo, el cuentito, lo que todos sabemos, sobre todo en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Uno se enamora del papá, se enamora de la mamá, pero hay otras cuestiones, otros aspectos que tratamos en la función, que José despliega, que tienen que ver con la culpa. ¿Hay actores en la función? O sea, ¿o están ustedes...? Acá está el actor. Pero vos, pará, según vos sos un actor frustrado, ahora me vengo a enterar de que no. Ahora te enterás que soy un psicoanalista frustrado. Claro. No, sí, no, efectivamente hago psiquiatría y psicoanálisis, pero tengo una cierta bigamia. He hecho mucho teatro en... Bueno, mirá en la confesión, ¿no? Qué suerte. Y ahora venía la policía y se lo llevaba, cierta bigamia. Es triste que no lo sepa, pero sí puse obras acá en Buenos Aires y también en el exterior.
Ganamos en la Universidad Norteamericana con la primera obra que hice. Yo escribo teatro del absurdo, lo escribo y lo actúo, ¿no? Ahora, la última obra de las escritas por mí hace bastantes años. Pero lo que hice después fue contar las tragedias griegas en tono de bar, que es lo que hago, y la idea de la Para que la Odisea, entienda todo el mundo. Claro. para que la entienda, para que se identifique, para que empatice, para que vibre, Es para que en pregunte. realidad el teatro griego, las tragedias, más allá de que a veces los comediantes surgieron para poder disputar el tema del poder, para poder discutir, poner en valor el tema del poder y que no se dieran cuenta justamente los tiranos, porque lo hacían en tono de comedia, los griegos iban a ver las obras una y otra vez, ya sabiendo cuál era el final, ya sabían el final de Edipo, pero era como exorcizar esos sentimientos y un poco educaban. Eso. Después, por eso Shakespeare es otra cosa. Shakespeare viene del teatro italiano, donde la obra ocurre en otro lugar, y ellos están acá, y habla, bueno, Shakespeare habla todo, del amor, de todo. ¿Esto ustedes son elementos que van poniendo o van girando alrededor? ¿Cuáles son los condimentos que le van poniendo a la tragedia? Es muy interesante lo que decís, ¿sabés? Porque en realidad el Edipo y todas las piezas Sí. de la tragedia griega no son inventados el tema ni por Esquilo, ni Sófocles, ni Eurípides, los tres grandes clásicos, o Sí. el gran escritor de comedia que fue Aristófanes. Los toman de mitos universales que los antecedían. Claro. El mito de Edipo lo conocían todos, no van. Por eso no coincido con García Márquez cuando dice el más apasionante, como que voy a descubrir qué ocurre. Lo que sí es apasionante es cómo lo va descubriendo. contando? Claro. Pero el Edipo lo sabía. Ahora, ¿cómo lo cuentan? ¿De qué modo? ¿Con qué matices y diferencias se puede contar esta historia? Lo convierte en algo siempre distinto. Y yo creo que a diferencia, es muy bueno esto que decís, porque uno podría pensar que se necesitaba el teatro para decir lo que se pretendía que se oculte de otro modo. Y la gente veía allí lo que tenía prohibido de escuchar en otro. Pues no Sí. pasaba esto en Grecia. En Grecia había un apoyo importantísimo de lo que era la polis griega, esa democracia ateniense con el teatro. Esquilo, Sófocles, Eurípides surgen nada menos que en la Atenas de Pericles, que fue algo fue la revolución política de Occidente, te diría. Y Pericles era un individuo enamorado de Sófocles y por las tragedias que hacía y lo que cautivaba, lo nombró en posiciones de funcionario de gobierno. Sí, claro. Lo nombró en cargos militares. A mí me gusta cuando la gente me dice, yo soy apolítica. Digo, qué suerte, menos mal que no naciste en la época de los griegos porque te hubiesen tirado a los leones. Eras un objeto, un animal, porque apolítico era que no pertenecías a la polis, o sea, no existías como ser humano directamente. José, ¿y vos por qué te dedicaste a la psicología y no a la actuación? Ay, bueno. No, es No, una... no, porque... Porque Eh, cayó en la universidad. No. A mí, desde pibe, te digo francamente, me apasiona los enigmas que es el alma del hombre a través de la psiquiatría, a través del psicoanálisis. Nací en una familia de psicoanalistas. En la nursery creo que me enseñaron a decir mamá, papá y Freud. ¿No? Mi padre era Primero analista. Freud a lo mejor te dijeron, Sí. después Tanto No, mi cuando padre- dijiste mamá, ¿por qué? Así que me gustó desde siempre. Jugaba con mis padres también a que me cuenten de qué se trataba el psicoanálisis, la interpretación de los sueños. Y también enigma, quién sabe qué, desde pibe y en el colegio me encantó la actuación, el teatro y escribir. Y bueno, se quedó más postergado en un determinado momento porque había que abocarse más a recibirse de médico, de psiquiatra, pero después también estudié teatro y me gustó, escribí. Tenía un tío, que el mejor amigo, que era una especie de tío simbólico mío, vivía en Londres y fue el productor de cine de Londres más importante de la década del 60 y el 70. Así que me iba a Londres a verla a las... ¿Podrías haber sido un Woody Allen? Espero que un poco más lindo. No, bueno, y No tan y inteligente. con otros No, perfiles. sí, sí, no, sí. sacando la parte que no Nos queremos. venimos en No, pero tan digo, inteligente. a nivel digo, fanático del psicoanálisis, del cine, ¿no? Como que... Woody Allen es uno de digamos, de los directores y que más me cautivan, ¿no?
Tiene algunas cosas mejores, otras peores, pero por ejemplo Crímenes y Pecados es una película extraordinaria, Match Point también. Así que no estamos tan lejos. No está tan lejos. Bueno, vamos a ver cómo se relaciona el doctor Abadi con el humor, Karin. No sé si usted me puede llevar a algún lugar. Sí, lo vamos a llevar al año 99. Vamos a ir a la televisión a verlo en una faceta Muy actoral, atrás pero... nos vamos, Karin. Sí, pero también hay algo de actoral acá. La que más contenta está con esto es Bárbara. Sí, Porque ¿no? dice, ¿qué voy a ver de mi ¿Qué voy papá a que ver no de mi haya papá? visto? Lo vamos a ver Claro. en el sketch de Lucho y Tito, un sketch humorístico, un estilo Star Trek, donde lo vamos a ver a José atender a Javier Lombardo y a José Oliver. Mira. Lucho y Tito, calmen esa ansiedad. Yo no puedo trabajar así, ¿eh? Háganme el favor de compartir el diván. Ve, se da cuenta, doctor. Al final usted tiene preferencia por él. A mí, claro, ¿quién se acostó primero, doctor? Pero son nimiedades, por amor de Dios. Háganme el favor de sentarse. Es como, él me entiende a mí. A vos sos el que metés púa y cizaña todo el tiempo. Perdón, ¿quién de ustedes va a pagar los honorarios? No hable en plural, doctor. Acá Lucho es el que se encarga de todo. No, ¿qué me tirás el bardo a mí? Yo ¿qué ahora me tirás? Bardo, poeta bohemia, escasez, pobreza. Domingo. No es el repechaje, cortá. Digo, por ahí prendía, domingo. No, yo quiero saber quién de ustedes va a pagar este tratamiento. Nosotros tenemos la Psicocar. Ah, Sí, yo no trabajo con Psicocar para pareja, yo solamente utilizo la Psicocar para terapia individual en diván. ¿Continuamos la próxima sesión? Sí. sí. Deme la mano, doctor. No lo puedo creer. Me había olvidado totalmente. Sí, de todos esto. se olvidan de estas cosas. Bárbara, contame, Bárbara, ¿qué viste de tu padre esta situación? ¿Qué puedes analizar? Me quedé sin palabras. ¿Viste? ¡Lo logramos! Haciendo la cuenta, confieso de qué edad tenía yo en ese momento, qué habría pensado en ese momento. No, me parece que tenés la capacidad de divertirte, que es lo que hacen los actores, divertirse. Vos sabés que cuando hice de Felicidad también se muere, vino a verla también Alfredo Casero, que lo quiero mucho y le gustó muchísimo y vino al camarín después, che, ¿quién sos? ¿Qué haces? y escribimos algunas cosas juntos y todo. Mirá. Sí, el teatro que yo escribo es teatro del absurdo y tragicómico también, así que esto fue después del estreno de la primera obra mía, Eduardo y Marco Antonio. ¿Y cómo es trabajar juntos, padre e hija, con la misma profesión, de distintos Claro, ángulos? yo iba a preguntarle cómo Claro. llegó ella al psicoanálisis. Es divertido, debo decir, trabajar con José. Y cuando hablaban de esto del humor, me parece que más allá de lo laboral, es un rasgo tuyo. Lo puse en redes cuando te puse Feliz Día del Padre. Y es muy sincero, tiene un particular sentido del humor Sí. que hace fácil relacionarse. Y la verdad es muy generoso, así que trabajar con él es ameno. ¿En qué no concuerdan? Porque obviamente debe haber diferencias, Obvio. pero ¿en qué es lo que decís? Y ahí no nos ponemos de acuerdo. ¿En qué no nos ponemos de acuerdo? No soy un padre tiránico ni opresivo, no, No, es que pero tiene no miedo tiene por de qué ser. decir. No, pero por ahí es una pavada, no tiene por qué ser algo estoy profundo ni cargando. dramático, sino cosas que no se ponen de acuerdo. Yo siento que vos a veces tenés una cierta... A ver, se armó la- a ver, se armó la rosca. Decilo, No. José, Es más decilo. relajado, Sí, quizás. Que tiene una sensibilidad, una perspicacia para algunas cosas, una pesquisa para algunos detalles que me sorprenden y me muestran a veces cosas que yo no había pescado. Por ejemplo, tenés un radar que a mí me Bueno, provoca también es muy admiración. propio de la mujer, creo, ese radar. Sí. ¿eh? La mujer tiene unos 18 sentidos que los hombres lamentablemente no vamos a tener nunca. ¿Y qué crees que le aportaste al espectáculo? Bueno, una participación femenina, una mirada femenina, algo también A mí me parece interesante pensar el Edipo, que es una obra que habla de la relación padres e hijos con un padre Claro. y una hija. Claro, Lo hemos claro. charlado, obviamente, detrás de cámara y hemos pensado cosas al respecto. Me parece interesante esa cuestión, ¿no? Padre e hija conversando sobre cuestiones que la obra también habla de mucho. De filiación, de cuestiones de padres e hijos, de qué es ser un padre, qué es el lugar del hijo, un montón de otras cuestiones, además del cuento, ¿no? Me Porque finalmente interesante. Edipo se pregunta, ¿no? ¿Quién es mi padre? La gente cree que el tema central de Edipo es el incesto y el parricidio. Son el tema para nosotros los espectadores que lo vemos, pero no el tema del protagonista de la tragedia. Y la pregunta de él es más bien, ¿quién soy? ¿Quiénes son mis padres?
el destino es inevitable y lo voy a tener que cumplir porque los dioses lo mandaron, o me puedo revelar, Escapar, puedo claro. desafiado y puedo tener otro resultado en mi vida. Son luchas Es que él hace todo lo posible para escapar de su destino. todo el tiempo. Es la pregunta acerca de si el destino es un inevitable o no. Eso tiene parte de la tragedia griega. Que Edipo, entre paréntesis, es interesante. ¿Saben lo que quiere decir Edipo? No. No. Pie hinchado. Hoy di yo, pous, hoy, pie. Hoy de sedema, hinchado, y pous es pie. Hoy di pous es pie hinchado. Hoy no serían los pies, precisamente. Porque cuando Tengo Layo lo hinchados manda, los pies. cuando Sí. Layo lo manda a matar y que Sí. finalmente lo abandonan ahí en el límite entre el reino donde él estaba y el reino vecino Y el de otro. Corinto, el siervo a quien el criado, a quien el padre, Layo, rey, le da al bebé Al bebé Edipo para que que lo lo mate, críe. dice, llévatelo y déjalo allí. Y Para el, que lo- el claro. criado le pone los dos pies juntos, lo agarra con un gancho y lo lleva para atrás como si fuera Ahí quedó Edipo. una mochila. Lo dejan allí, los pies naturalmente hinchados. El otro que lo salva y lo recoge lo llama pie hinchado. Bueno, Y recién así. dijiste Menos una mal que se frase, llama Edipo, ¿no? Porque pie hinchado me da como... ¿No? podría ser otra parte, porque nomás que nos llevaron de los pies. Recién dijiste una frase disparadora sobre el ser actor. ¿Qué es ser actor para vos? Yo lo que Pero hablo porque estás hablando delante de una actriz, de Sí. un actor. Vos lo dijiste Obvio. hace mucho esto, que es ser actor. Y queremos ver si todavía estamos en sintonía. Mirá. Comencé en un principio escribiendo cuentos porque creo que me daba mucho miedo escribir obras de teatro dado la enorme tentación que iba a tener en actuarlas, en representarlas. Cuando me di el permiso de que sí, que el teatro me gustaba y Querías hacer todo. quería hacer todo. En realidad el teatro es una vocación mía muy primera, ¿no? Fue desde chico y bueno, ¿Sí? sí, creo que es una profunda vocación que tengo y después, bueno, me largué del cuento, pasé a las obras de teatro y en una oportunidad fui a ver a un amigo que quiero mucho y que es un excelente dramaturgo y además de psicoanalista, un gran actor, que es Tato Pavlovsky. Le leí, Sí, Tato. una de las primeras obras que había escrito que me parecían más o menos hechas como para poder ser dadas. Y le dije, pero yo estaría con la fantasía de actuarla. Entonces me miró al estilo de él y me dice, pero si vos no la actuaste, morís, ¿cómo no? Y le digo, tenés razón. ¿Cómo no enseñan teatro en el colegio? ¿Cómo una de las materias no es teatro? Con los escritores, los dramaturgos que hay, las ideas que se juegan, la creación. Vos decías, Mauricio, que en San Juan sí está teniendo lugar. Hay algunas provincias donde está institucionalizado y funciona extraordinariamente. Me gustaría, al Ministerio de Educación, a la gente que arma los planes de educación, así como está matemática, castellano, geografía, botánica, ¿por qué no está teatro de verdad? Yo opino igual. Un visionario. En muchos colegios Pero- ahora Sí, hay teatro. Para mí el teatro es una herramienta de autoconocimiento, o sea, no hace falta después actuar en una obra de teatro y que te aplaudan, Obvio. pero es parte de un proceso de maduración personal que es necesario. Bueno, en general los profesores de primer año, los profes no dan al primer año, empiezan en el segundo, porque Claro. en primer año muchos empiezan por otras cuestiones, por cuestiones personales, para desinhibirse, para conocerse, pero no para ser actores. ¿Por qué, todo, José? todo el trabajo Perdón. previo que hay en las clases de teatro, todas las primeras partes siempre, Sí. ¿no? La parte toda expresiva, el manejo del Expresiva, de cuerpo. conocimiento del cuerpo, del espacio, Sí, de sí. cómo... ¿Por qué, José, vos decías que esto que estoy de acuerdo, de que por qué no hacían teatro en las escuelas? ¿Qué es lo que te movilizaba a decirlo así con tan... Estoy todavía un poquito choqueado porque cuánto pelo que tenía, ¿no? En ese momento. ¡Qué horror! En teatro, en realidad, y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, en realidad, nos permite transitar por personajes que descubrimos aspectos nuestros que nunca los hubiéramos imaginado. Una de las cosas importantes que tenemos los seres humanos es que nuestro yo no es solamente el de la cédula de identidad. Tenemos un montón de otras partes que muchas veces no se patentizan, no tienen posibilidad de nacer. Y el teatro, protagonizar distintos personajes, meternos, dejar que ellos nos envuelvan, nos permite descubrir y enriquecer nuestra persona de un modo increíble. Y tiene mucho que ver allí también con lo que es la captación en un vínculo psicoanalítico, porque terminás por entender, por ser sensible, por poder comprender desde lugares mucho más ricos después de... Tenés más puntos de vista. Sí, exactamente. Y vas como, yo te diría como
llenando de más fichas el casillero, ¿no? Más aspectos de uno que... Y si en los chicos se les enseñara a jugar primero, a representar distintas situaciones, a improvisar, aparecería un lugar de libertad y de creatividad mucho mayor. Bueno, gracias por haber venido. Sabemos que a partir de ayer en la plataforma Eso te iba a decir. Teatrix, esto está subido a la plataforma Teatrix. Desde ayer A la está plataforma subido. Teatrix desde ayer y el fin de semana va a estar. Y ojalá les guste. Bueno, la gente se mete a la plataforma Teatrix y puede ver todo lo que estamos... Otro día te invitamos sola. Sí, sí. A charlar de cosas, de otras Charlar cosas. conmigo, cosas de chicas. No vengas con tu papá. No, porque hablan Bueno, mucho. señores, gracias a los dos por haber venido.